kilonewton sobre metro cúbico. Calcular el esfuerzo normal en la barra. Bueno, en base a eso, pues aparece una imagen, ¿verdad? Que nos muestra esas características, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar los datos aquí, que serían los siguientes. Bien, en primer lugar, tenemos una masa de 12 kilogramos. Luego aparece el dato de una longitud de 40 metros, que es la longitud de toda la barra. Aparece un valor de un diámetro externo de 8 milímetros. El valor del diámetro interno tiene solamente 6 milímetros. Y luego tenemos el valor del peso específico. Entonces el peso específico del acero es de 77 kilonewton sobre metro cúbico, ¿verdad? Ese es el valor que aparece como peso específico para ese material. Entonces nos pide calcular el valor del esfuerzo, ¿verdad? ¿Cuál es el esfuerzo que se produce en la barra? Bien, entonces debemos entender, en primer lugar, que nosotros debemos de tomar en consideración más o menos la figura, ¿verdad? Aquí se encontraría la barra. Y obviamente pues luego la barra va a tener que soportar dos pesos, ¿verdad? Va a tener que soportar el peso propio de ella, o sea, el peso de la barra, pero además va a tener que soportar el peso de la cubeta con el mineral, ¿verdad? Entonces aquí en la parte inferior es donde cuelga la cubeta con ese mineral. Quedaría, digamos, de esta manera. Entonces vamos a realizar el análisis para poder encontrar justamente todos esos valores. Tenemos que tomar en cuenta, decíamos, que aquí ocupamos encontrar los dos pesos, ¿verdad? Este vendría a ser el peso de la barra y luego tendríamos acá el peso de la cubeta, que se encontraría precisamente ahí. Bueno, vamos a tomar en cuenta el cálculo necesario para encontrar el peso de la cubeta. Acá tendríamos que multiplicar el valor de la masa, el mineral, por el valor de la gravedad, ¿verdad? O sea que aquí tendríamos, vamos a hacerlo aquí arriba, nos quedaría de la siguiente manera. Y tenemos entonces el peso de la cubeta, multiplicamos la masa por la gravedad, o sea el valor de 12 kilogramos. Y como estamos en el sistema métrico, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor de la gravedad? Para este sistema, correcto, ¿verdad? Vamos a utilizar 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a verificar cómo quedaría ese peso.
nos va a quedar entonces ese valor, ¿verdad? 117.72 newton. Sería entonces el peso de la cubeta. Ahora bien, ¿qué haríamos para encontrar el peso de la barra? Muy bien, ese sería el procedimiento, tomando en cuenta que el ejercicio nos está dando el peso específico. Un peso específico es la división de un peso entre un volumen, ¿verdad? Y por lo tanto, ocuparíamos cancelar estos metros cúbicos que se encuentran aquí en el denominador para poder obtener el peso. O sea, en pocas palabras, como dijo su compañero, que es correcto la observación, tenemos que encontrar el volumen de la barra. Entonces, para calcular el volumen de la barra debemos de considerar que el ejercicio nos menciona que esta barra es una barra hueca, o sea que tiene obviamente un espesor determinado tanto para su diámetro externo y diámetro interno. Entonces nosotros nos tenemos que imaginar precisamente que nuestro objetivo va a ser calcular, básicamente va a ser calcular esta área sólida que tiene la barra. Entonces acá tenemos en cuenta las medidas, el diámetro externo. El diámetro externo entonces sería la medida desde aquí hasta acá. Vale 8, ¿verdad? 8 milímetros. Y tenemos el diámetro interno que es la medida entonces de 6. Ese va a ser entonces el valor que tenemos ahí, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que realizar en primer lugar el cálculo del área, ¿verdad? Entonces el área, ¿cuál sería la fórmula a utilizar? Si usamos el diámetro, la fórmula sería el valor de pi, el diámetro cuadrado entre 4, pero como tenemos nosotros dos diámetros, tenemos el interno y el externo, ¿verdad? Tendríamos que calcular el diámetro externo elevado al cuadrado menos el diámetro interno elevado al cuadrado, y todo esto lo vamos a dividir entre 4. Tomando en cuenta que esta es una sección hueca, ¿verdad? Entonces sería la diferencia del área externa menos la diferencia del área interna. Así nos quedaría entonces de esta manera. Entonces vamos a reemplazar estos valores, ¿verdad? Aquí tendríamos pi, el diámetro externo, como podemos observar, decíamos que era de 8, ¿verdad? Sí. Puede ser, acordémonos que dentro de las unidades que habían copiado ustedes el día que estuvimos viendo la teoría, existía una relación entre los newtons sobre milímetro cuadrado. Eso era megapascal, ¿verdad? Si lo dejamos en newtons sobre metro cuadrado, es lo mismo que decir pascales, ¿verdad? Cuando hablamos de esfuerzo. Y si nosotros tenemos entonces tenemos acá newton sobre milímetro cuadrado, entonces esto va a ser a megapascal. Entonces usted puede tomar la decisión de dejarlo así o trabajarlo de esta manera, ¿no?, para poder expresar la respuesta. Bien, fijémonos entonces acá, sería el diámetro externo. Vamos a tener entonces acá 8 al cuadrado sería 8 elevado al cuadrado menos 6 elevado al cuadrado, y todo esto vamos a colocarlo de esta manera mejor, se encuentra dividido entre 4. Entonces, si me ayudan haciendo los cálculos ahí con cuidado, ¿cómo quedaría el valor de esa área? ¿Cuánto? 21.99.
21.99. Estos serían milímetros cuadrados. Vamos a ver, ¿alguien más confirmó si está correcto el cálculo? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos 21.99 milímetros cuadrados para esa área. Ahora vamos a determinar el volumen, decíamos, ¿verdad? Y un volumen es la multiplicación del área por la longitud, ¿verdad? Entonces, de esa manera, por ejemplo, podemos tomar en cuenta que tenemos aquí el área de 21.99 metros cuadrados. Lo podemos convertir acá o lo podemos convertir al principio, ¿verdad? Como decía su compañero, sabemos nosotros que un metro cuadrado tiene 1000 milímetros al cuadrado. 1000 milímetros al cuadrado es 1.000.000, creo, ¿verdad? Confirmemos ahí eso. O sea que aquí quedaría 0. ¿Cómo queda? 21.99 entre 1.000.000. A la menos 6. A la menos 5 metros cuadrados. Entonces podemos trabajarlo de esa manera, decían. 2.20 por 10 a la menos 5. Estos son metros cuadrados. Y los vamos a multiplicar por el valor de la longitud de la barra, ¿verdad? Toda la barra, de acuerdo a lo que menciona el ejercicio, dice que acá existe 40 metros, ¿verdad? Esa va a ser la longitud. Entonces, al multiplicar esto por 40, obtenemos un volumen que va a ser igual a 4. Vamos a revisar ahí. Metro cúbico también. Quedaría así. 8.8 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Bien, ese sería ya el volumen de la barra. Por lo tanto, quiere decir que si nosotros queremos obtener el valor del peso, recordemos entonces que acá vamos a tener que multiplicar, ¿verdad? Acordémonos que andamos buscando el peso de la barra. Entonces el peso de la barra va a ser la multiplicación del peso específico y un peso específico, como estuvimos especificando, era el peso entre el volumen, ¿verdad? Entonces acá lo vamos a multiplicar, ¿verdad?, por el volumen. Fácil. Entonces acá tenemos 77 kilonewton, ¿verdad? Si queremos ser congruentes con las unidades del peso de la cubeta la habíamos encontrado en newton, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar de la misma forma, convirtiendo estos 77 kilonewton a newton, ¿verdad? Y como sabemos nosotros que un kilonewton tiene 1000 newton, prácticamente entonces eso quedaría de esa manera, ¿verdad? 77.000 newton sobre metro cúbico, y lo vamos a multiplicar por el volumen que ya habíamos calculado anteriormente, o sea, con el volumen de 8.80 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Qué pasa con las unidades? Se cancelan justamente, ¿verdad?, los metros cúbicos del volumen, y el resultado me tiene que quedar en newton, ¿verdad?, porque estamos encontrando precisamente cuánto es que pesa esa barra.
Entonces vamos a revisar ahí cómo queda la multiplicación de 77.000 por 10 a la menos 67.76 y las unidades son Newton. Bueno, no sé si hasta esta parte de acá tiene alguien alguna pregunta de estos pasos que hemos hecho. ¿Una duda para poder volver a explicar? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ya tenemos el cálculo de los dos pesos, ¿verdad? Tanto lo que es la barra como lo que es la cubeta. Entonces, el ejercicio, ¿qué es lo que pide, verdad? Acordémonos que el ejercicio pide el cálculo de un esfuerzo. Entonces, un esfuerzo, de manera general, como ya lo hemos explicado en los otros ejemplos, un esfuerzo sería la división de una carga entre un área. Y por lo tanto quiere decir que el valor de P tiene que ser el valor de la fuerza que está soportando el objeto que estamos analizando. En este caso sería la barra. Y por lo tanto, como habíamos dicho, vamos a tener que tomar en cuenta que la barra soporta dos pesos. El peso de la barra, pero también soporta el peso de la cubeta, ¿verdad? Entonces, por ese motivo debemos de tomar en cuenta que vamos a sumarnos. O sea, aquí sería el peso de la barra más el peso de la cubeta, y todo esto nosotros lo vamos a dividir obviamente entre el valor del área, ¿verdad? El valor del área de la barra que habíamos calculado al principio. Entonces veamos, vamos a reemplazar estos dos valores. Aquí tenemos la suma de el peso, decíamos, nos quedó 67.76 newton. Luego vamos a sumar el peso de la cubeta que calculamos al principio de 117.72 newton, perdón. Y luego todo esto lo vamos a dividir entre el área hueca que sabíamos que nos quedaba de la barra, igual a 2.20 por 10 a la menos 5, que va a estar en dado caso en unidades de metros cuadrados. Y decíamos que al dividir newton sobre metro cuadrado, las unidades quedarían en pascales, ¿verdad? Esa sería la unidad con la cual deberíamos de expresar entonces ahí la respuesta para el sistema que estamos realizando con el ejemplo el día de hoy. Esa sería la respuesta final de todo el ejercicio. Ese cálculo correspondiente a ese esfuerzo que va a estar soportando la barra. Bueno, esa es la parte del análisis. Decíamos, cálculo de los dos pesos. Esa sería la fuerza que va a soportar el elemento, en este caso la barra y también la cubeta, y luego pues el área, ¿verdad? El área de la sección transversal, que como mencionábamos, acuérdense que cuando estábamos en la teoría la semana pasada, decíamos que las áreas pueden llegar a ser de tres tipos, ¿verdad? Puede ser un área sólida, como el ejemplo 1 que hicimos de la barra. Puede ser un área hueca, como este ejemplo que hicimos hoy, en donde existe pues un vacío.
O puede ser que aquí tengamos como tercera opción el área de un perfil, ¿verdad? Un perfil de acero o de aluminio, de cualquier tipo de material, en donde ya tengamos tal vez un área determinada. Bueno, ¿preguntas? Ok, aquí en el grupo de nuevo de WhatsApp les voy a compartir una imagen de una gráfica para tratar de explicarla dentro de estos minutos que nos resta todavía de clase. Bien, vamos a tratar de explicar, ¿verdad?, este diagrama que nos va a servir para muchas cosas más adelante. Ok, vamos a tratar de explicar todos los elementos importantes que tiene. Entonces hagan lo posible de concentrarse, porque como les decía, no solamente nos va a servir para hoy, sino que nos va a servir supuestamente para muchas de las clases que siguen de aquí en adelante. Vamos a ver a qué se refiere un diagrama de esfuerzo de formación. Y para ello, el ejemplo que yo les compartí en el grupo es el ejemplo típico del comportamiento que tiene este material, que es el acero. Ahora bien, ¿cuál es la principal propiedad que tiene el acero? A ver, ¿qué opinan? ¿Ah? ¿A qué? ¿Resistente a qué? A la fuerza, a las deformaciones, a las fuerzas, ¿verdad? Sirve para poderse deformar, y el acero tiene la propiedad de que es un material, por decirlo así, con un comportamiento elástico. O sea, quiere decir que es así parecido a lo que sucede con los resortes. Cuando usted tiene un resorte, lo puede, digamos, estirar, pero después usted suelta el resorte y vuelve a regresar a su forma original, o al revés, ¿verdad? Usted presiona un resorte y luego lo suelta, y después el resorte vuelve a su posición original. Entonces, en primer lugar, vamos a explicar todos los elementos de la gráfica. Primero, ya estuvimos nosotros viendo precisamente que el tema central que vamos a ver en esta clase se le puede decir que es esfuerzo. Casi todos los días vamos a estar hablando de esa palabra, ¿verdad? Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Entonces, aquí tenemos nosotros en esta gráfica que este eje, el eje Y, es al que nosotros le hemos determinado llamar así, ¿verdad? Llamar esfuerzo. Como nosotros estamos viendo en este primer parcial, estamos refiriéndonos a un esfuerzo normal, ¿verdad? Quiere decir que este eje nos está reflejando la relación que existe entre la carga dividida entre el área. O sea, la fórmula que hemos estado empleando a lo largo de estos días que hemos estado haciendo ejemplos. Entonces, en los laboratorios se realiza la determinación de esfuerzo. Cuando nosotros vamos al laboratorio, ¿verdad?, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos un material o llevamos un elemento, una pieza, por ejemplo, con el objetivo de poder probarla, probar su resistencia, como me dijeron ustedes hace unos instantes. ¿Cuánto resiste una pieza? ¿Cuánto resiste un material? A lo largo del tiempo, el ser humano siempre ha tenido que utilizar diferentes tipos de materiales. Y no solamente materiales de construcción, sino que materiales de todo. Si usted se pone a analizar, usted anda con materiales también. Usted, su ropa, sus zapatos, ¿verdad?, sus gorras, están construidas con materiales. Y para poderse seleccionar esos materiales, no fue así al azar, ¿verdad? No fue que alguien dijo, por ejemplo, hagamos un pantalón de esta tela, o hagamos una camisa de esta tela. Todo eso se tuvo que ver sometido mediante un laboratorio a diferentes pruebas, ¿verdad?, para poderse determinar si usted podía, por ejemplo, usar este pantalón de esta tela, o esos tenis de ese material, ¿verdad? Entonces, todos los materiales se someten a prueba, ¿verdad?, todos, antes de poderse usar. Ahora bien, nuestra incógnita
se determina especialmente en la carga. O sea, cuánta fuerza puede soportar ese material. Porque se supone que el área es algo que usted ya conoce. Por ejemplo, en los laboratorios de ingeniería civil, usted prepara concreto en unos moldes. Y esos moldes ya tienen que estar estandarizados. O sea que usted no puede llegar con un molde cualquiera y decir yo me lo inventé y probémoslo. Sino que se supone que todos esos moldes ya tienen la misma medida para poderse probar. Lo mismo pasa con cualquier material, no importa si es madera, si es concreto, tela, lo que sea. Usted tiene que saber que el área que va a determinar es un área que ya tiene que estar estandarizada por los códigos. Entonces usted tiene que investigar, ¿verdad? ¿Cuáles son los códigos que sirven, por ejemplo, para probar una tela, para probar un material, para probar el acero, para probar un ladrillo, para probar concreto, etc. Todo eso lo tiene que investigar. Luego vamos a ver que se supone que nosotros en el eje X tenemos las deformaciones. Entonces este eje X se le representa con épsilon, con la letra del alfabeto griego, épsilon. Esas son las deformaciones. Es cuánto se puede alargar o comprimir un objeto. Entonces fíjense, el comportamiento de cualquier sólido casi siempre se define dentro de esta zona que se le llama zona o región lineal. ¿Qué significa eso? Significa que a medida usted comienza a cargar o a tensionar un objeto de forma lineal, se va a comenzar a aumentar las deformaciones, ¿verdad? A medida usted incrementa el eje Y, se incrementa también el eje X. Entonces quiere decir que todos los materiales, no importa cuál sea, siempre van a tener al principio un comportamiento lineal de manera proporcional, ¿verdad? Eso es lo que pasa en esta región. Se le llama región lineal. Pero ¿qué sucede? Llegamos, fíjense bien, a un valor en donde la gráfica comienza a cambiar y se produce este comportamiento. Cuando ocurre esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque por lo menos para los que estudiamos ingeniería civil o arquitectura, nos interesa este punto, es muy básico, porque a esto se le conoce como el esfuerzo de fluencia. ¿Qué es el esfuerzo de fluencia? Es el esfuerzo que en los materiales está colocado como valor límite. Por ejemplo, si usted compra una varilla de acero en una ferretería, le dicen cuánto es el valor de resistencia de ese acero, ¿verdad? Entonces a veces le dicen a usted, voy a ir a comprar una varilla a la ferretería, entonces le van a preguntar qué grado quiere. Grado 40, grado 60, grado 75. Para alguien que no sabe, lo único que le va a valer tal vez es el diámetro. Va a decir, no importa, deme de la que tenga y con tal que sea una varilla, digamos, de 2 cabos, porque es la que me pidió el albañil, dice uno, no importa qué grado sea. Pero el grado que viene a ser, el grado viene a ser esto, el esfuerzo de fluencia, ¿verdad? Entonces obviamente entre mayor sea el grado del acero, más resistencia va a tener, ¿verdad? Va a tener entonces ese valor. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Si ustedes se fijan matemáticamente esto no tiene ninguna pendiente, ¿verdad? Esto se mantiene constante. ¿Qué significa matemáticamente eso? Significa que aunque usted no cargue el acero, el solito se comienza a deformar. Entra en esta etapa que se llama plasticidad perfecta o fluencia, ¿verdad? Es cuando nosotros ya empezamos a notar que el acero se está deformando, aunque no lo estemos cargando, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? Llegamos a este punto C y aquí en adelante comienza a incrementarse el esfuerzo, o sea que todavía puede soportar carga, ¿va? Y entra en esta zona que se le llama endurecimiento por deformación. Llega hasta este punto que para nosotros es importante porque se le llama el esfuerzo último. Ese es el último valor que puede usted cargar el elemento. Pero luego comienza a disminuir su resistencia hasta que se fractura. Entonces, en esta última zona se le llama estricción y nosotros vemos aquí que aparece una línea punteada.
Esta línea punteada quiere decir que algunos aceros no tienen este comportamiento de fractura, sino que se siguen deformando y siguen ganando resistencia. Pero eso no es siempre, ¿verdad? Entonces, como no es siempre, por eso la línea aparece de esa manera. Ahora bien, nos interesa, como ingenieros, nos interesa diseñar en esta zona. Esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como todos los materiales se van a comportar primeramente de manera lineal, por motivos de seguridad, usted va a diseñar con este valor, o sea, con esta zona, ¿verdad? Porque de aquí en adelante, ya a usted solo le sirve como un valor extra, ¿verdad? ¿Me entienden? No vamos a diseñar con el esfuerzo último, porque esto solo le sirve al diseñador saber hasta dónde soporta ese material, pero no lo vamos a esforzar hasta ese punto. Vamos a hacer diseños aquí para poder controlar que precisamente cada material o cada sólido que nosotros estemos haciendo se comporte de manera lineal, ¿verdad? Y no pueda, digamos, alcanzar esos valores máximos. Bueno, para finalizar, a esta zona de aquí, nosotros nos interesa calcular lo que se conoce como el módulo de elasticidad. Y ahí es donde sale este valor. Cuando usted calcula matemáticamente esa pendiente, o sea, calculamos esta pendiente, encontramos el módulo de elasticidad de ese material, ¿verdad? Y así como lo encontramos en los